¿Qué tal? En esta ocasión vamos a platicar en la primera parte de la clase del tratamiento farmacológico de la obesidad. Y para esto quisiera empezar con decir quién es el sujeto que debe recibir tratamiento farmacológico de la obesidad. No es raro que ustedes vayan a recibir en su consultorio los dos extremos. Aquel paciente que no tiene una indicación, que tiene un índice de masa corporal normal y que tiene una distorsión de la imagen corporal y que simplemente quiere bajar 2 o 3 kilos para ir a la playa. Bueno, pues ese paciente no tiene indicación de tratamiento farmacológico de la obesidad, ni siquiera tiene obesidad, entonces habría que definirlo y buscar estrategias alternativas de cambios terapéuticos al estilo de vida. Por otro lado, si existen criterios, la mayoría de los pacientes que ustedes van a recibir, en quienes es muy claro que requieren tratamiento para obesidad, tendrán obesidad clase 1, clase 2 o clase 3. Las indicaciones quirúrgicas se salen del objetivo de esta plática, pero hay que recordar que también tienen criterios bien establecidos y que no es apropiado mandar a operar a alguien que tenga 27 de índice de masa corporal, por ejemplo. Sin embargo, el tener 27 de índice de masa corporal, que caería en sobrepeso o preobesidad, quedaría como alguien que fuera candidato a recibir tratamiento farmacológico si tiene comorbilidades. Esto es, alguien con 27 de índice de masa corporal y diabetes debería ser un buen candidato para recibir tratamiento farmacológico. Recuerden que tenemos que evaluar más allá del índice de masa corporal y para eso utilizamos la escala de estadificación de la obesidad de Edmonton. El sistema de estadificación de obesidad de Edmonton está evaluando 3 esferas de nuestro paciente. La escala médica, que es la que de forma más sencilla la mayoría de nosotros evaluamos, de la escala mental y la escala funcional. Esto nos lleva a varios estadios que van del 0 al 4, donde el estadio 0 es alguien que no tiene signos de complicaciones, que no tiene síntomas físicos, que no hay síntomas psicológicos y que no tiene limitación funcional. Si se fijan hasta este momento, no he tocado el índice de masa corporal porque uno puede tener clase de la OMS 1, 2, 3, 4, pero el punto final será el estadio de la obesidad. Entonces, si se fijan hacia la parte derecha de la diapositiva, hacia acá, ustedes pueden notar que el paciente puede no tener criterios de una obesidad extrema, sin embargo tener complicaciones. Entonces, aquí van a ver algunos ejemplos. El ejemplo de este primer estadio 0 es alguien que tiene una obesidad clase 1 de la OMS, tiene un índice de masa corporal de 32, no tiene factores de riesgo, no tiene síntomas y entonces cae como estadio 0. Me voy a ir al otro extremo. Este paciente que tiene eh, en el estadio 4 severos y potencialmente terminales complicaciones de la obesidad, que podría tener síntomas psicológicos que son incapacitantes o limitaciones funcionales severas, como alguien que está postrado en cama secundario a la obesidad, quedaría como un estadio 4. Y este paciente coincide que tiene un índice de masa corporal de 48 con la clase o el estadio 4 del Edmonton Obesity Staging System. Sin embargo, podríamos encontrar pacientes que no concuerdan, pacientes que tienen una falla cardíaca importante, que sabemos que está asociada con la obesidad, pero que tienen una obesidad clase 1 por el índice de masa corporal. Y podríamos también tener el otro ejemplo de alguien que fue obeso mórbido y que se desgastó por la diabetes de tanto descontrol que nos llega con un índice de masa corporal de 31, pero ya tiene enfermedad renal terminal y tiene ceguera por retinopatía, por ejemplo. Entonces hay que clasificar tanto el estado funcional en la parte médica, psicológica o mental,
y funcional en general, además de la clase de obesidad. Sabemos que este estadio de clasificación requiere eh, validación hacia el futuro. Lo que también se ha demostrado ahora, a partir del análisis de bases de datos enormes como las encuestas nacionales de salud de los Estados Unidos, es que los estadios de Edmonton predicen mortalidad independientemente de cuál clase de obesidad. Esto es, con el mismo índice de masa corporal, los sujetos que tienen un estadio de Edmonton más avanzado van a tener una mayor probabilidad de fallecer por complicaciones. Aquí les dejo simplemente los recordatorios de los ejemplos que se ponen en la gráfica que ya les presentaba antes, para que vean cuáles son las características que definen cada uno de los estadios. Por ejemplo, aquí en el estadio 1, la parte subclínica, síntomas leves, y en el estadio 4 es alguien que tiene función terminal. El tratamiento de la obesidad es siempre un tratamiento que abarca más de una estrategia. No podemos simplemente dejarle el tratamiento, la responsabilidad del tratamiento al fármaco. Por supuesto que hay pacientes que cuando vienen con nosotros ya pasaron esa primera parte del intento autodirigido. Y es el paciente que ha intentado por sí mismo controlar la alimentación, que ha hecho cambios terapéuticos al estilo de vida, que tiene intentos por mantener el peso o reducirlo. Alguien más habrá pasado al siguiente estadio, que son los cambios terapéuticos al estilo de vida supervisados. Y estos pueden ser tan simples como el que se haya inscrito a un gimnasio y tenga un programa de entrenamiento físico, hasta un programa integral donde haya médico, nutriólogo, psicólogo, y que no se haya dado tratamiento farmacológico como primer paso, pero sí terapia cognitivo-conductual, cambios terapéuticos al estilo de vida, un plan de alimentación, etc. En teoría, el tratamiento farmacológico deberá acompañar a estos cambios de terapéuticos al estilo de vida, y esto es con la intención siempre de encontrar un mayor éxito. Si solamente le dejan la responsabilidad a la tableta y no hacen ningún otro cambio, lo más probable es que su paciente falle. Es más, los tratamientos farmacológicos deberán tener bien claro cuáles son los objetivos. Aquellos pacientes que fallan y que tienen indicación de cirugía bariátrica y metabólica, bueno, pues irán hacia allá, pero también hay que recordar que los pacientes post cirugía bariátrica pueden tener reganancia de peso y que en ocasiones tenemos que dar combinaciones de tratamiento en estado postquirúrgico o conversión de cirugía en algunos casos. Por lo tanto, quisiera empezar con estos principios del tratamiento de la obesidad. El tratamiento efectivo de la obesidad es cambiar la fisiología y reducir la masa grasa elevada, a pesar de los mecanismos normales de defensa que tenemos para mantener nuestro peso. Hay una gran heterogeneidad en las causas y manifestaciones de la obesidad. Ustedes pueden tener dos pacientes que tienen la misma edad, el índice de masa corporal igualito, y uno responde muy bien a cambios terapéuticos al estilo de vida, otro necesita terapia psicológica, otro necesita tratamiento antidepresivo y otro necesita tratamiento farmacológico. Es más, habrá quien no responda a ninguna de esas cosas y pudiera ser hasta candidato a tratamiento con cirugía. Hay una gran variabilidad en la respuesta interindividual para el tratamiento de la obesidad. Y entonces, pacientes que responden bien a una terapia y que no a otra, pues entonces tendrán que hacer ese traje a la medida para los pacientes. Recuerden, el tratamiento farmacológico por sí mismo no es un tratamiento que vaya a cambiar la fisiología del paciente para siempre. El objetivo de cualquier tratamiento, incluida la terapia con medicamentos para personas con sobrepeso y obesidad, es la reducción del peso a largo plazo y tener un impacto en su salud general. No nos interesan los kilos por los kilos, nos interesa que el paciente tenga mejor calidad de vida y tenga una reducción de los riesgos a largo plazo. Un componente importante de cómo evaluamos inicialmente estos pacientes es ver
las afecciones comórbidas. Yo les propongo que utilicen la escala de Edmonton, pero si no se sienten cómodos con ello, evalúen las componentes individuales. Evalúen cómo está la diabetes, si es que tiene. Evalúen la lipidemia, la hipertensión, las enfermedades cardíacas, la apnea, el síndrome de apnea del sueño, la artrosis, el riesgo de tumores, el riesgo de esteatohepatitis, etc. Reitero, no todos los medicamentos funcionan para todos los pacientes. Cuando se alcanza ese efecto, se hace una meseta y hay que avisarle a los pacientes que esa meseta se puede alcanzar y que probablemente tengamos que o combinar tratamientos o cambiar de estrategia. Y cuando se suspende la terapia con medicamentos, lo usual es que haya una reganancia de peso, a menos que el paciente haya implementado cambios de forma persistente que hayan respondido a la capacidad de adaptación del peso. ¿Cuáles son las opciones que están aprobadas en Estados Unidos? Bueno, ahí les pongo en rojo el lorcaserin porque seguramente quienes ya les tocó llevar la clase de obesidad en el pasado recordaban que el lorcaserin ya estaba aprobado tanto en México como en Estados Unidos. Ahorita voy a hablarles en la siguiente diapositiva de lo que sucedió con este agonista de serotonina en los últimos meses. La fentermina está aprobada como tratamiento con monoterapia. Recuerden que es un mecanismo de acción adrenérgico, por lo tanto puede causar taquicardia, hipertensión, está contraindicada en aquellos sujetos que tienen hipertensión arterial descontrolada y se puede utilizar por 3 meses. La combinación de fentermina y topiramato, que allá se llama Qsimia, duplica la posibilidad de pérdida de peso y duplica la cantidad de kilos perdidos. Y entonces pues se añaden los efectos secundarios del topiramato a los anteriores, los síntomas cognitivos, la neuropatía, los hormigueos, y hay que evitar utilizarlo si está planeándose embarazo, dado que es teratogénico. En Estados Unidos también está aprobado la combinación de bupropión y naltrexona, allá se llama Contrav. Este tiene un mecanismo de acción dual. Puede haber confusión, ansiedad y abstinencia de opioides, entonces hay que averiguar si nuestros pacientes tienen riesgo de esto. El lorcaserin les voy a hablar un poquito más adelante, pero los otros dos que son los más utilizados actualmente son liraglutide, que es un agonista de receptor de GLP-1. Su principal efecto adverso es náusea y síntomas gastrointestinales. Sin embargo, pues hay que recordar que estos fármacos, esta clase de fármacos puede tener otros efectos adversos gastrointestinales como diarrea, etc. La vía de administración al día de hoy de los agonistas de receptor de GLP-1 aprobados para obesidad es inyectable. Hay un agonista de receptor de GLP-1 oral y este está aprobado para diabetes y bajo estudio actualmente para obesidad. Es la semaglutida. Y el Orlistat, que como ya todos ustedes recuerdan, es realmente limitado en cuanto al valor de pérdida de peso, pero pues es relativamente noble. Es un fármaco que se vende sin prescripción a una dosis de 60 miligramos para tomar con cada uno de los alimentos y con prescripción 120 miligramos para tomarlos en una forma bajo prescripción, entendiendo que la posibilidad de esteatorrea y de incontinencia fecal es más alta con la dosis mayor. ¿Qué le pasó al lorcaserin? Bueno, se retiró del mercado. Como otros fármacos han sucedido, el tratamiento con lorcaserin fue ampliamente escrutinizado y en un estudio que incluyó un poquito más de 12,000 pacientes seguidos por 5 años, se encontró que había un riesgo discretamente mayor de 0.6% más en pacientes que tomaron lorcaserin en comparación con aquellos que estaban tomando tratamiento con placebo. Si bien la FDA no recomendó tamizaje alguno, sí se recomendó que se suspendiera el tratamiento para aquellos pacientes
que lo estaban utilizando. En México estaba aprobado Lorcaserin y estaba justo por lanzarse en febrero del 2020 y entonces, bueno, pues es uno de estos fármacos que ya no tendrán ustedes a la disponibilidad para su utilización. Recuerden que hay otros medicamentos que pueden tener el efecto en el peso y que no están aprobados para obesidad, pero por ejemplo, si ya tengo a alguien con migrañas que requiere tratamiento profiláctico, pues a lo mejor prefiero el topiramato sobre el propanolol. Alguien que fuma y que tiene obesidad o que está planeando abandonarlo, pues a lo mejor es apropiado darle bupropión para disminuir el riesgo de ganancia de peso y aumentar la posibilidad de que deje el tabaco. Sabemos que la metformina no está indicada como un tratamiento de obesidad. Sin embargo, en pacientes que tienen diabetes o síndrome ovario poliquístico, podría ayudar a mejorar la sensibilidad a la insulina y en algunos pacientes puede verse una reducción de peso moderada. No está indicado para el tratamiento de obesidad sin diabetes o sin resistencia a la insulina que tenga acompañada NASH o síndrome ovario poliquístico. Esta clase terapéutica, que es los agonistas del receptor de GLP-1, están pues asociados con pérdida de peso. Recuerden que la dosis de liraglutide que se utiliza en obesidad es 3 miligramos por día y la dosis de liraglutida que se utiliza en diabetes es hasta 1.8 miligramos al día. Eso no quiere decir que si tengo un paciente con diabetes que tenga obesidad y yo quisiera aumentar la dosis a 3 miligramos por día, no buscando un efecto glicémico, sino en el peso, se puede hacer. Y bueno, de los que tenemos disponibles aquí en México, los inhibidores de ISGLT2. Estos inhibidores, pues como ustedes saben, se encargan de inhibir la cotransportador de sodio-glucosa y este va a ocasionar que haya glucosuria y el paciente va a tener pérdida de calorías a través de la orina y bueno, pues hay que recordar que puede asociarse con mayor cantidad de infecciones urinarias y genitales dado su mecanismo de acción. Esta gráfica la puse con Lorcaserin para ejemplificar, pero la realidad es que sucede con cualquier fármaco. Al momento de que se suspende el tratamiento, pues la posibilidad de ganancia de peso existe. Las terapias combinadas, por ejemplo, cuando le añadimos el topiramato a la fentermina, se asocian a una mayor probabilidad de pérdida de peso. Ese es el placebo. Esas son las pérdidas de peso por separado. Y esa es la pérdida de peso en la combinación. Y lo mismo sucede cuando combinas la terapia al estilo de vida más liraglutide. Aquí son pacientes que ya habían perdido peso en la terapia de cambios del estilo de vida, habían perdido en promedio 6 kilogramos y cuando llegaron a esa meseta se les añade el liraglutide o placebo y vean cómo los pacientes llegaron a una pérdida de peso mayor que el placebo. ¿Qué hay que hacer cuando el paciente no responde? Si yo le empiezo el tratamiento y a las 12, 14 semanas el paciente no lleva 5% de la pérdida de peso, hay que darlo como una respuesta inadecuada y sustituirlo o si tuvo una respuesta parcial, añadir o combinar un medicamento. Tratar de llegar a una pérdida de peso que sea útil para el paciente, que es entre 5, 10 o más por ciento. Iniciar tratamiento farmacológico después de la cirugía bariátrica es cada vez más frecuente ya que nuestros pacientes reganan peso. Los tratamos de 1 a 3 meses con un fármaco. Recordar que esos pacientes pueden tener una expectativa muy alta de pérdida de peso y desafortunadamente no tener los resultados que ellos esperan ya que habían tenido inicialmente una pérdida como la de la cirugía, y es probablemente eso lo que les pone la expectativa. Hay que platicar con ellos de que nada va a ser efectivo en esa misma cantidad de kilogramos, a menos que ellos sean altos respondedores a alguna de las clases terapéuticas, pero hay que recordar
siempre que la cirugía, la magnitud de pérdida de peso al haber una modificación anatómica es mayor que la que logramos hasta el día de hoy con fármacos. Si la pérdida de peso no es suficiente, bueno, pues lo que hay que hacer es combinarlos y recordar que el tratamiento de la obesidad es un tratamiento crónico de largo plazo. Por eso es que los fármacos aprobados para uso a muy corto plazo, la mayoría de las sociedades médicas prefieren no utilizarlo. ¿Qué medicamentos? Bueno, pues hay que contar las contraindicaciones, el riesgo de efectos adversos, los beneficios más allá de la pérdida de peso, lo que les decía, por ejemplo, en el caso del paciente que está buscando dejar de fumar. Hay que ver la eficacia esperada. Si mi paciente requiere una pérdida de peso muy grande, pues a lo mejor no necesito darle Orlistat solamente, sino combinarlo con alguna otra cosa, por ejemplo. El costo tiene que ser alcanzable para el paciente y la preferencia, habrá quien dice, doctor, yo prefiero inyectarme una vez al día a tomarme 3 tabletas, una con cada alimento, o al revés. Y entonces platicar estas cosas con nuestros pacientes es importante para elegir el fármaco apropiado. Muy bien, voy a dejar aquí esta primera fase, esta primera parte de la clase y voy a continuar en una presentación aparte el tratamiento de las dislipidemias. Muchas gracias.